Chévere. Muy buenas noches, chicos, y a todos los que están viendo la grabación en diferido. Hoy día vamos a tocar el tema del sistema nervioso central, ¿no? Eh, en nuestro curso de embriología, esta es nuestra 11ª sesión, previa para el final. Como, como vamos a estar viendo, el sistema nervioso central principalmente está compuesto por el cerebro, eh, la parte media del cerebro, la que está en el interior, que es comprende la pituitaria, el hipotálamo, el tálamo y algunas otras estructuras. También está el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Vamos a estar viendo cada una de estas eh, estructuras formarse embriológicamente. Bien, primero tenemos que entender que de lo que siempre partimos, que es tenemos ahí nuestro pequeño embrión, ¿ok? La parte, esta parte que estamos viendo acá de azul es esta misma y la parte de esta amarilla está atrás. Entonces, ahí tenemos el embrión que tiene, bueno, una placa neural, como vemos aquí, un amarillito, lo voy a poner acá, placa neural. Esta placa neural básicamente es, perdón, es como un conjunto de células, ¿ok? Están ahí engrosadas, ¿ok? Y su primer esbozo, como dice nuestra PPT, es empezando la tercera semana. Y es una placa del, perdón, esto es endodermos, ectodermo. Sorry. Ectodermo. Placa de ectodermo engrosado. Es también conocido como placa neural, ¿no? Que es simplemente un grupo de células, como vemos ahí, que están mucho más grandes, ¿no? Más proliferadas, han crecido un poquito más, ¿no? Están más gorditas. Esa es nuestra placa neural. ¿Ok? Y esta placa neural, al transcurso de los días y aproximadamente a la tercera semana, ¿no? Se va a hacer evidente, como dice ahí, y va a formar pliegues, ¿no? Como si fuera una tela. ¿Cómo así? Entonces, de lo que era una placa, así como que una plancha de cartón, un papel, empieza a doblarse, pero no a doblarse así como así, sino como que una parte va a formar un cerrito y en medio va a haber un río, ¿no? Entonces, una forma de dos cerros en los cuales en el medio hay un valle, un río, más o menos así se va a formar nuestra pequeña placa neural, ¿ok? El cerrito le vamos a llamar cresta neural, ¿ya? Y el valle, ¿no? El río que transcurre en medio de los dos se denomina surco neural, ¿ok? Después, las crestas, ¿no? Que son los cerros, finalmente van a llegar a colisionar entre sí. ¿Y qué es lo que va a formar? ¿No? Como vemos en la imagen E y en la imagen F que están abajo, ¿no? Estas crestas van a unirse, ¿ok? Y van a formar esta tubo neural, ¿no? Es la unión de estas crestas, forman un tubo y la parte, básicamente, de la cresta, ¿no? Que es la punta, eh, que no llegó a unificarse del todo, finalmente va a formar esta cosita, que es digámoslo así, como que una nube que va por encima, que se denomina cresta neural, ¿ok? Debajo de esto ya tenemos el notocorda, al costado están las aortas dorsales, ¿ok? Y el ectodermo de superficie. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta tercera y cuarta semana? ¿No? Principalmente, se ha formado esta placa neural. De esta placa neural han derivado la cresta neural y el surco neural, ¿no? Que lo voy a poner por aquí. Entonces, en la placa neural deriva tanto la cresta neural como el surco neural, ¿ok? Estas crestas se unen y van a formar este,
el tubo neural. ¿Ok? Y también la cresta neural dentro del embrión. Perdón. Cresta neural. Muy bien. ¿Ok? Y bueno, al unirse, ¿no? No se van a unir completamente. Principalmente se va a unir por la parte del medio, ¿no? O sea, la parte, literalmente la del medio, ¿ok? La de este embrión que vemos en la parte izquierda. Y los, la cara tanto craneal como caudal, o sea, arriba, donde va a ir el cerebro, y abajo, donde va la parte de los glúteos, ¿no? Y la parte del ano, no se va a cerrar, ¿ok? Es como si fuera un cierre, ¿no? Un cierre de pantalón, un cierre de casaca, tal vez, ¿no? Empezamos de un lado, que en este caso sería el medio, ¿no? Y va cerrándose hacia arriba y finalmente hacia abajo, ¿no? O sea, primero se va cerrando hacia arriba, una vez que se cierra arriba, se cierra hacia abajo, ¿ok? Más o menos así se va a cerrar este tubo neural, ¿ok? Entonces, empieza del medio y va tanto hacia arriba como hacia abajo, como si fuera un cierre de pantalón, de un cierre de camisa. Bien. Y después, ¿no? La parte de arriba, la parte cefálica, la parte donde va a ir la cabeza, va a presentar tres dilataciones, ¿no? Estas tres dilataciones, ¿cómo las vamos a denominar? Vesículas cerebrales. ¿Y cuáles son? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Ok? Entonces, el prosencéfalo es la parte más craneal, la que está más pegada hacia los ojos, ¿no? Hacia la nariz del, del, del embrión. Luego sigue el mesencéfalo, que está entre el pros y el rombo, ¿no? Y el rombo está ya muy cerca de lo que viene a ser la médula espinal primitiva. ¿Ok? Entonces, prosencéfalo, ya más o menos vamos a ver qué cosa es lo que va a derivar en el adulto, en el feto, y luego en el bebé. ¿Ok? El mesencéfalo se va a quedar como tal y el romboencéfalo va a derivar lo que es el tallo cerebral, pero lo vamos a ver más adelante. Y también se van a dar dos plegamientos. ¿Qué son los plegamientos? Son como que se van a acercar estas vesículas cerebrales. Por ejemplo, vemos acá en la imagen A, por aquí, que el prosencéfalo se ha plegado en forma de C, ¿no? Y como que ha metido la cabecita hacia adentro, ¿no? Como pegándosela hacia el pecho, ¿ok? Y de igual manera va a haber una curvatura, perdón, cervical, ¿no? Que es entre el romboencéfalo y la médula espinal, que está por aquí. Acá tenemos estas curvaturas, curvatura mesencefálica y curvatura cervical, ¿ok? Y como dice ahí en el PPT, en la última línea, a las 5 semanas se le va a dar una segunda diferenciación, ¿no? O sea, ¿qué se va a diferenciar? Tanto el prosencéfalo como el mesencéfalo y el romboencéfalo se van a diferenciar en otras estructuras, ¿ok? Y acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos más o menos lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Veíamos primero, en el tubo neural se va a derivar en cuatro estructuras, ¿no? Tanto el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. El prosencéfalo se va a diferenciar en telencéfalo y diencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo se queda como tal, el romboencéfalo se convierte en metencéfalo y mielencéfalo, y la médula espinal, pues, sigue siendo médula espinal hasta el final. El telencéfalo o prosencéfalo secundario, ¿no? Mejor díganle telencéfalo para no confundirnos, ¿no? Se va a formar prácticamente ya todo lo que viene a ser el cerebro en sí, todo lo que son eh, zonas de la corteza cerebral y
eh, del estroma cerebral, ¿ok? Mientras que el diencéfalo va a dar parte a lo que es el epitálamo y el tálamo. El mesencéfalo pues se queda como tal, en el adulto sigue siendo mesencéfalo, ¿ok? El romencéfalo, el metencéfalo y el melencéfalo va a terminar formando lo que se denomina tallo cerebral. Este tallo cerebral está formado por tres estructuras, tanto el cerebelo como el puente y la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿ok? Y bueno, la médula espinal, pues ya sabemos. Ahora, estos cuatro componentes, tres de ellos van a dar estructuras de hueco, ¿no? O sea, como que espacios entre estas estructuras, ¿no? Vamos a ver que en el telencéfalo van a haber ventrículos cerebrales, que los vemos acá, en esta vista anterior, que hay en nuestro cerebrito que está para ahí, que tiene una cosita azul adentro, ¿no? Ahí vemos que están señalados lo que dice sens lateral ventricles. Esos son los ventrículos cerebrales que son laterales, que están dentro del cerebro, no en la parte media. Luego tenemos ahí al tercer ventrículo, que ahí lo voy señalando. Ahí dice tercer ventrículo, ¿ok? Está entre estos dos ventrículos laterales. Y luego vamos a ver el acueducto de Silvio, que no se ve en la parte, en la vista izquierda, pero sí se ve en la parte, perdón, no se ve en la parte derecha, pero sí en la parte izquierda, que lo tenemos ver aquí. Lo que dice, perdón, interventricular foramen, ese es el acueducto de Silvio, ¿ok? Y perdón, ¿qué estoy hablando? Ese es el acueducto de Monro. El acueducto de Silvio es este, el cerebro del acueducto, ese que estamos viendo ahí, ¿no? El que va hacia abajo, ese es el acueducto de Silvio. Y por último, el cuarto ventrículo, que ya está mucho más abajo, ¿no? Ya casi, no está casi nada en el cerebro, ¿ok? Que ya es en la parte de abajo, no en la parte del tallo cerebral. Y luego se va el canal neural que está con la médula espinal, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ok, gracias. Néstor, tenía una duda. Dime. Lo anterior que explicaste se cierra por medio de somitas, creo, ¿no? ¿O no? Ah, ya. ¿Esto? Sí. Ujú, claro. Los somitas ayudan a que se termine de cerrar todo. Ah, ya. Esa sería la única duda que tenía. Gracias. Dale. Bien, ahora vamos a ver cada uno de estos componentes, los cuatro, y vamos a empezar por la médula espinal. Esta médula espinal, ¿dónde está? Aquí, va a poseer una pared con células neuroepiteliales. Esto es importante. Células neuroepiteliales que al cerrarse forman una capa neuroepitelial pseudoestratificada, gruesa, que se diferencia en neuroblastos. ¿Cómo así? Esta parte, ¿no? Que vemos por aquí, ¿no? Está como que en peine, parte del medio, está blanca, no sé cómo señalarlo esto, ¿no? La parte blanca, esa es la parte con células neuroepiteliales, ¿ok? Y básicamente ese es el tubo neural, ¿no? El que estábamos viendo hace un rato, este, ese tubo neural que se ha cerrado, en su interior tiene esas células neuroepiteliales, ¿ok? Y como dice, al cerrarse, forman una capa neuroepitelial pseudoestratificada, gruesa, que se va a diferenciar en neuroblastos, ¿ok? Entonces, este, vamos a ver que abre una capa del manto, una capa marginal, un engrosamiento ventral, un engrosamiento dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mejor lo vemos con las imágenes. ¿Qué es la capa del manto? ¿No? La capa del manto, bueno, que acá no se ve bien, pero en sí, ¿qué es lo que vendría a hacer? Es esta zona intermedia. Esa es la capa del manto. ¿Ok? Capa
del... ¿Y qué es lo que va a formar esta capa del manto? La capa del manto va a formar la sustancia gris. Y ustedes saben por histología que la sustancia gris son neutronas. Bien, entonces, esta capa del manto, ¿ok? Que está en colores, ¿no? Tanto color amarillo como color verdecito más oscuro, ¿no? Va a formar neuronas, tanto motoras como sensitivas, que van a estar en la médula espinal, ¿ok? La capa marginal, por su parte, que como acá vemos que dice ya zona marginal, ¿no? Va a estar constituida por otro tipo de células, también en parte por neuronas, pero también por células de la neuroglia, ¿ok? Células que van a ayudar a las neuronas y otros tipos de células como las microglias. Y por ello forma la sustancia gris, perdón, la sustancia blanca que se ha ido ahí. Sustancia blanca. Bien. Luego tenemos ahí un engrosamiento ventral o placas basales, ¿no? Como vemos aquí, voy a ponerlo así mejor. Placa basal que estamos viendo por ahí. Y esta placa basal, ¿qué es lo que va a formar? El área motora, ¿no? Y esta área motora, ¿dónde está? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Alguno me puede decir? Motor está hacia adelante, la parte ventral. ¿Mm? Bien, entonces esta placa área motora va a estar hacia adelante y por consecuencia la placa dorsal hacia atrás, que es la placa alar, va a ser la placa sensitiva también, la área sensitiva, va a estar hacia atrás. Muy bien. Y entre estos dos va a existir un surco limitante, ¿no? Que es como que una especie de región donde no se va a dar, no va a darse ni uno ni el otro, no va a ser ni motor ni sensitivo, sino que va a ser una unión entre los dos, o van a ser neuronas que van a cumplir la función de unir tanto la placa alar como la placa basal. Y bueno, entre estas, entre placa alar izquierda y derecha, se va a dar estas placas del techo y del piso. La placa del techo, ¿no? Va a ser hacia a ver si esta es la parte de dorsal, la placa del techo es hacia atrás y la placa del suelo es hacia adelante. Ujú. Sí, dorsal, motora, adelante. Sí, entonces vamos a ponerlo como ventral. Ok, entonces, estas placas del suelo y placa del techo, ¿no? Vamos a ver después que son importantes eh, para ciertos procesos, pero principalmente van a formar como delimitaciones tanto entre placas alares de un lado y del otro. Y bueno, acá en la parte de abajo ya vemos más o menos cómo es que se forma o cómo es que queda formado ya nuestra médula espinal. ¿Ok? Con un tabique medio en la parte posterior, un surco anterior, una sustancia blanca, una sustancia gris, ¿no? Y ahí vemos que más o menos es eso, ¿no? Lo que estábamos viendo. Acá podemos, a ver, pintarlo un poquito para que se vea. Esta placa del techo estaba por acá y la otra placa, que es la del suelo, estaba por aquí, ¿no? Y así. Bien. Y acá lo que les decía, ¿no? Va a existir una diferenciación histológica. Lo primero y lo más importante siempre va a ser nuestra célula neuroepitelial, que está formando parte del tubo neural. Esta célula neuroepitelial se formará un neuroblasto que no va a tener capacidad mitótica. ¿Qué quiere decir esto? Que los neuroblastos, como hemos visto en otros tejidos, ¿no? La palabra blasto significa como que formador, como que el que origina, ¿no? Pero estos neuroblastos
simplemente se forman y quedan ahí y finalmente van a diferenciarse en neuronas, ¿no? Y como sabemos, las neuronas no tienen capacidad mitótica, o sea que no se van a multiplicar, no se van a dividir, ¿ok? Y estos neuroblastos, dependiendo de dónde estén, van con sus axones, ¿no? Con sus colitas, por así decirlo, van dependiendo, si están en la placa basal, van a atravesar a la capa marginal. ¿Y la placa marginal cuál es? La que está más hacia afuera. Entonces, la placa basal atraviesa la capa marginal y se va a ver una raíz motora, o sea, que va a salir. Mientras que la neurona de la placa alar va a penetrar en la capa marginal. ¿Y esto qué significa? Que va a entrar hacia la capa marginal y hacia el médula espinal como tal. Y va a formar estas neuronas de asociación. ¿Ok? Y ahí en las imágenes más o menos podemos ubicarnos, ¿no? Ahí en la imagen B vemos ahí la placa alar, la placa del techo. eh, También vamos a ver otras estructuras como son los neuroblastos del ganglio, ¿no? Etcétera. Vamos a verlos en un ratito. ¿Ok? Y bueno, acá en la parte de abajo, las imágenes D y E, ahí estamos viendo las células neuroepiteliales que, como decíamos, son como epitelio, ¿no? Pseudoestratificado. ¿Ok? O sea, parece que tuvieran varias capas, pero es una sola capa de células. Bien. Y ahora, células gliales. ¿Qué son las células gliales? Estas células gliales, ¿no? Son células que también están en el sistema nervioso y van a permitir nutrir, sostener y cuidar básicamente a las neuronas. ¿Por qué? Porque estas neuronas pues son muy frágiles, ¿no? Tampoco se pueden dividir. Así que si perdemos una, pues pucha, estamos perdiendo mucho, ¿no? Entonces, esta célula neuroepitelial va a formar glioblastos y células ependimarias, ¿no? Por el lado de los glioblastos va a formar la capa neuroepitelial, ¿ok? Y esta capa neuroepitelial va a migrar, ¿no? Hacia la capa del manto y hacia la capa marginal. Entonces teníamos ahí, a ver, voy a hacer un dibujito. Teníamos acá nuestra placa alar, acá nuestra placa, esto, y acá el medio estaba vacío. Esto va para acá. Más o menos así, ¿no? Entonces, esta es la capa marginal, la negra, y la capa del manto es esta que va por acá, ¿ok? Entonces, estas células neuroepiteliales, eh, que ya son glioblastos, van a migrar tanto hacia la parte que están pintadas como hacia la parte negra, que es la capa marginal. Y en la capa del manto van a formar astrocitos protoplásmicos, astrocitos fibrilares, que están por ahí, a ver. Fibrilares y oligodendrocitos. Disculpe. Y perdón, los globlastos en la capa marginal van a formar también oligodendrocitos. Y estos oligodendrocitos cumplen la función de formar las vainas de mielina en los axones descendentes y ascendentes, ¿no? O sea, tanto los axones que llegan al médulo espinal como los axones que salen de la médula espinal son, son ayudados por los oligodendrocitos que forman las vainas de mielina. ¿Ok? Esto solamente en el sistema nervioso central, porque recordemos que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central y en el sistema nervioso central los oligodendrocitos cumplen la función de generar vainas de mielina. Pero en el sistema nervioso periférico no es así. ¿Bien? ¿Y qué hacen los astrocitos? Los astrocitos simplemente nutren a las células y también le dan sostén. O sea que perdón, a las neuronas, ¿no? O sea, nutren a estas neuronas y las mantienen en su lugar. Bien, eso por el lado de los glioblastos. Volvemos a nuestra célula neuroepitelial. Mira, esta célula neuroepitelial
vamos a las células ependimarias por la parte de abajo, ¿ok? Y estas células ependimarias van a revestir el canal central de la médula espinal, ¿no? Sabemos que esta médula espinal está por acá, ¿no? Ahí tienen su placa calar, su baja del manto, ¿no? Más o menos forma un H, ¿ok? Pero alrededor están estas células ependimarias, alrededor, como si fuera una cueva. Al medio está nuestra médula espinal. Y estas células ependimarias que acá están dibujadas en azul, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Estas células ependimarias son las que van a formar, ¿ok? ¿Qué cosa? El líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo que permite que tanto las estructuras, bueno, principalmente las estructuras del sistema nervioso central, cerebro, la base del cerebro, ¿no? El tallo cerebral, la médula espinal, estén suspendidas, o sea, que estén ahí como que flotando, ¿ok? Para que no se choquen con nada, ¿no? Y nada, pues, las pueda molestar y pueda eliminar alguna neurona por accidente, ¿ok? Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá decíamos que del tubo neural sale el neuroepitelio, neuroectodermo, de ahí sale un neuroblasto apolar, ¿ok? Apolar, ¿qué significa? Que no tiene polos, o sea, que no tiene colita. Está ahí existiendo como una célula como tal. Y ahora, neuroblasto bipolar, que tiene dos direcciones, una para arriba, una para abajo. Y también se puede diferenciar en neuroblasto unipolar, ¿no? Que solo tiene una dirección. Y por último se forma una neurona como tal, que tiene sus dendritas, ¿no? Están alrededor del núcleo, y un axón, ¿ok? Que finalmente va a llevar la información, va a llevar los neurotransmisores de neurona en neurona. Por otro lado, por la parte del medio, perdón, está el glioblasto, también llamado espongioblasto, que va a formar el astroblasto y el oligodendroblasto. El oligodendroblasto, como sabemos, forma el oligodendrocito y el astroblasto al astrocito protoplásmico, el astrocito fibroso. Y por último, tenemos al epéndimo, que forma el epitelio del plexo corvideo. Vamos a tocar más adelante qué cosa es un plexo corvideo, pero ya les voy adelantando que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. Por la parte de la esquina, vamos a ver que existen estas células mesenquimales, ¿no? Pero que no forman parte del neuroepitelio, ¿ok? Estas células mesenquimales son parte del mesénquima, o sea, del tejido que está ahí alrededor del sistema nervioso, ¿ok? Y estas células mesenquimales van a finalmente formar las microglias. ¿Cuál es la función de las microglias? El de fagocitar cuerpos extraños, ¿no? El de no permitir que hayan intrusos en en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, perdón, si en el examen les pregunta cuáles de las siguientes células no están derivadas del neuroepitelio, ¿no? Y les ponen neurona, astrocito protoplásmico, astrocito fibroso, oligodendrocito, epéndimo y microglia, la respuesta sería microglia, porque no deriva del neuroepitelio, deriva de células mesenquimales. ¿Sí? Y bueno, las células de la cresta neural, perdón, van a dar origen a varios tipos de células, ¿no? Como vemos en las imágenes, de esta cresta neural se van a formar ganglios. ¿Qué son los ganglios? Son agrupaciones de neuronas, ¿no? Estas agrupaciones de neuronas son como que un relevo para las axones que han venido desde otro lado, ¿no? Entonces, lo que vemos acá, que dice ganglio raquídeo, que está por aquí, ¿no? Son células que están ahí en la parte sensitiva, ¿no? Están recibiendo información sensitiva.
¿ok? Van a, como decíamos hace un rato, van a penetrar la capa marginal y van a llegar hasta la placa alar. De esta placa alar, eh, bueno, la placa dorsal, ¿no? Que es la parte de atrás, van a pasar hacia la placa ventral, que es la parte de adelante, que ya es motora, ¿no? Y finalmente van a efectuarse como que un movimiento, ¿no? Una respuesta. ¿Ok? Entonces, cresta neural, lo primero que va a dar siempre son ganglios sensitivos. ¿Ok? Luego va a formar también neuroblastos autónomos, ¿no? Que son células que van a migrar hacia otros tejidos. Por ejemplo, hablábamos en las anteriores clases de células de la cresta neural que migran, por ejemplo, hacia el intestino, ¿no? Y van a formar los plexos Meissner y de Ulrich, ¿no? También va a formar las células de Schwann, que son como que oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Cuál es la función de los oligodendrocitos? Formar mielina, pero en el sistema nervioso periférico no hay oligodendrocitos, hay células de Schwann. ¿Ok? También va a formar células pigmentadas, odontoblastos, las meninges, ¿ok? Que vamos a verla un poquito después, y va a formar mesénquima de los arcos faringios. ¿Ok? Bien. Y por último, nervios espinales. Estos nervios espinales, ¿no? Que son los nervios que van a salir de cada par de, cada par de, perdón, de cada hueso, ¿no? Entre hueso espinal y hueso espinal, ¿no? Van a salir estos nervios espinales y se van a formar, como dice ahí, ¿no? Importante, durante la cuarta semana. ¿Ok? Los ganglios sensitivos van a dar origen a las fibras sensitivas. Y la raíz dorsal, ¿no? Es a la inervación sensitiva, como la raíz ventral es a la inervación motora. El nervio espinal es una unión de la raíz dorsal y ventral. Entonces, el nervio espinal, como vemos ahí, se une tanto al ganglio, perdón, recoge información sensitiva como lleva información motora. Las ramas primarias van a inervar musculatura y articulaciones vertebrales, ¿no? Entonces, estas ramas primarias, como están cerca de la espalda, van a inervar cosas de la espalda. Inervamos musculatura, piel, articulaciones, todo eso. Y las ramas ventrales, ¿no? Ellas son secundarias, van a inervar extremidades y pared anterior del cuerpo. Por ejemplo, el pecho, tal vez el ombligo, el abdomen, toda esa parte. Y forman tanto plexo braquial como plexo lumbosacro, que vamos por anatomía, que van allá a inervar todo lo que es los miembros inferiores y superiores. ¿Ok? Acá tenemos lo de que es mielinización, que se denomina mielinización central al proceso en el cual un oligodendrocito va a formar vainas de mielina, ¿no? En un axón. Y un oligodendrocito puede juntar y puede formar vainas de mielina hasta en 50 axones. Y bueno, en la mielinización periférica están las células de Schwann que van a formar eh, el neurilema, ¿no? Acá en la parte izquierda, ¿no? De la imagen que vemos ahí, esta célula verde que estamos viendo, ¿no? Ese punto azul, ¿ok? Este punto azul que estamos viendo acá, este punto medio azul son los nervios, ¿no? Son axones. O sea, los nervios son axones. Y lo que está cubriéndose ahí, ¿no? Lo que está ahí enrollándose en medio, perdón, alrededor, son estas células de Schwann. ¿Ok? Entonces, estas células de Schwann van a estar ahí enrollándose, enrollándose, enrollándose eh, en estos axones, ¿no? Para formar mielina, ¿no? Y por la parte derecha, ahí vemos a un oligodendrocito que está por aquí, ¿no? Perdón, 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 perdón. Ahí, que es como que ese bultito, ¿no?
y ahí va a estar formando la mielina, ¿no? Y bueno, sabemos que entre vaina de mielina y vaina de mielina se forman los nódulos de Rampier. ¿Ok? ¿Está ahí todo correcto, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, Sí, todo todo claro. bien. Ok, gracias. Ok, ahora tenemos a lo que es la médula espinal, ¿no? Como dice ahí nuestro BPT, el rápido crecimiento de la columna vertebral condiciona que las raíces dorsales y ventrales estén, perdón, hoy día estoy escribiendo mal, estén oblicuos. ¿Qué significa esto? Hay un rápido crecimiento de esta columna vertebral. Vamos a ver acá en la imagen uno, no en la imagen A, que esta raíz del primer nervio sacro está ahí en el S1. Y el S1 está como que pegadito, ¿no? Pegadito, pegadito, o sea, está muy cerca. Pero ¿qué pasa? Forma que, bueno, pasa que esta forma eh, de la columna vertebral, ¿no? Que deben hacer los huesos prácticamente, va a empezar a crecer muy rápidamente. Y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado, no? Acá este S1 ya no está al costadito de la raíz, sino está más abajo todavía, ¿no? Acá vemos que ya lo ha jalado todo el nervio, ¿no? Lo ha jalado en la segunda imagen y al final lo jala más todavía, ¿no? Finalmente, em, lo que se va a formar es un filum terminal, ¿no? Que son agrupaciones de nervios, ¿no? Ahí también tenemos un cono medular, que es el final del cono, o final de la médula espinal, perdón, que es lo ultimito esta, de esta médula espinal, disculpen. Y bueno, va a haber un final del saco oral y final del filum terminal. Bien. En el adulto, como dice ahí, la médula espinal va a terminar en L2 y L3, más o menos. O sea que la médula espinal no va a llegar hasta el final, ¿no? Hasta las vértebras sacras, no, sino que simplemente ese cono medular va a quedar más o menos en L2 y L3. Pero las meninges, como vemos ahí, se van a extender hasta S2. Y entonces este saco oral que estamos viendo ahí en la imagen última, color amarillo, serían las meninges, ¿no? Y más o menos la punción lumbar se va a dar entre L4 y L5. Esto solamente por si es que en algún momento lo pueden preguntar dónde es que se da esta punción lumbar. ¿Ok? Continuamos. Acá vamos a entrar ya con la parte de los genes, ¿no? De genes y de proteínas que son expresadas en diferentes partes de esta médula espinal. Primero tenemos el ectodermo suprayacente al tubo neural. Es un ectodermo que está cerca de este tubo neural. ¿Bien? Va a generar proteínas morfogénicas óseas tipo 4, eh, que se sintetizan como BMP4, y ahí faltaría poner BMP7 también. Y esta va a ser una regulación positiva, o sea que va a activar también a la BMP5 y a la BMP7 también, a la activina y dorsalina. Esta BMP5, BMP7, activina y dorsalina van a ir a la región dorsal del tubo neural y van a estar, ¿cómo se llama esto? Van a condicionar a la concentración de TGF beta, ¿no? Que es una, si no me equivoco, es una, un gen, ¿ok? TGF beta, que va a codificar factores de transcripción para diferenciación neural, motora y sensitiva, ¿no? Por otro lado, tenemos que la notocorda y placa del piso van a secretar, bueno, eh, ¿cómo decirlo?
van a activar a Sonic Hedgehog, también conocido como SHH, que es un gen, y ese gen de igual manera va a formar factores de transcripción para diferenciación neural motora y sensitiva. En sí, ¿qué cosa es lo que está pasando? Simplemente que están activándose, ¿no? Como vemos en la imagen de acá abajo, ¿no? La placa, la notocorda y la placa del piso van a generar este SHH, Sonic Hedgehog, y eh, van a como que a movilizar estas células, ¿no? Perdón, las células que están ahí van a recibir una señal para que se diferencien tanto en motoras como sensitivas, las neuronas. Y por otro lado, en la parte de arriba, ¿no? El ectodermo suprayacente va a movilizar este BMP, estamos viendo acá, ¿no? Y va a finalmente activar de nuevo a las otras células que faltan, ¿no? Para diferenciarse en neuronas motoras y sensitivas. ¿Qué es lo que pasa? Si hay mucho PGFB, PGF, beta y poco SHH, ¿no? En el tubo dorsal neural, o sea, en la parte de arriba, eh, se va a activar PAX3 y PAX7. Y finalmente se van a dar diferenciar en neuronas sensitivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la placa del piso, ¿no? Hay poco TGF beta y mucho SHH, ¿no? En la placa del piso se va a activar NKX2.2 y NKX6.1 y finalmente se va a dar diferenciación en neuronas ventrales. Bien, y si hay más o menos, ¿no? Tanto de TGF beta y SHH, ¿no? Un poquito más de TGF beta. En la placa del piso se va a activar PAC6 y NKX6.1 y se va a diferenciar en células del asta ventral motora. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes puedan aprenderse estas combinaciones. No sé si es que venga así más o menos en el examen. Sin embargo, es importante que lo sepan, puesto que estamos en el curso de embriología y la embriología tiene mucho que ver con lo que es genes. Bien, finalmente, para cerrar el capítulo de tubo, perdón, de médula espinal, vamos a ver efectos del cierre del tubo neural. El cierre de los pliegues neurales, como vemos acá arribita, se va a dar aproximadamente en la tercera y cuarta semana. Perdón, ahí está. Ahí, tercera y cuarta semana. Puede afectar a las meninges, vértebras, músculo y piel. O sea, es que no se cierra bien ese tubo neural, ¿no? Eh, Puede verse afectada tanto la meninges como las vértebras, el músculo y la piel, ¿no? Su prevalencia es variable y su etiología o causa, ¿no? Son la hipertermia, o sea que la mamá pues ha tenido un episodio de fiebre intensa, el ácido valproico, mucha vitamina A, que se denomina hipervitaminosis, y algunos teratógenos. Un factor de riesgo importante es que haya otros hijos, ¿no? Con el mismo defecto. O sea, que haya la mamá eh, que ya no es primípara, ¿no? Que ya ha dado a luz a un hijo, ¿no? Y el hijo haya tenido algún problema relacionado a estas afecciones, ¿no? A un defecto en el cierre del tubo neural. Existen principalmente las que estamos viendo ahí, en la imagen, que puede ser una espina bífida. Bueno, en la imagen tenemos una espina bífida oculta, pero la espina bífida se puede definir como que es un mal cierre de ese tubo neural, ¿ok? Y del cual pueden derivar algunas enfermedades o patologías, tanto como la meningocele, mielomeningocele o, o bueno, al final la raquisquia. Esta espina bífida es una separación de los arcos vertebrales, o sea que, no, que el arco vertebral, o sea que el hueso no se ha cerrado completamente.
puede ser oculta, ¿no? Y finalmente, como vemos ahí en la imagen, la piel va a cubrir el tubo neural. Pero ¿cómo es que se diferencia o cómo es que se ve una persona con espina bífida oculta? Porque la espina bífida oculta, como dice su nombre, no se va a ver a simple vista. Simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a abrir un penacho de pelos, ¿no? Unos eh, vellos, ¿no? Pelos que van a estar ahí en la parte lumbar de la espalda y van a sobresalir ahí de manera inusual. Y ahí podemos pues sospechar de que existe una espina bífida oculta, ¿no? Principalmente en la región de S1 y S2, ¿no? De las vértebras sacras 1 y 2. Y puede diagnosticarse desde la 12ª semana por ultrasonido y concentraciones de alfa-fetoproteína en suero y líquido amniótico. ¿Ok? Esta alfa-fetoproteína es como dice ahí, es una proteína, ¿no? Que va a estar en suero y líquido amniótico, bueno, suero de la madre, ¿no? Y puede ser señal para algunas enfermedades. ¿Ok? Por otro lado tenemos la meningocele y mielomeningocele, ¿no? Que es cuando las meninges sobresalen. En el caso de meningocele, ¿no? Solamente las meninges, mientras que en la mielomeningocele, las meninges junto a la médula espinal van a sobresalir de la columna y pueden formar un quiste, ¿no? Como que una bolita en la cual eh, está la médula espinal, si es que es una mielomeningocele, y si no, pues hay líquido amniótico y ahí están las meninges, ¿no? La prevención que menciona en las diapositivas es el uso de ácido fólico, no solamente durante la gestación, sino también meses antes, ¿ok? El consumo de ácido fólico, como lo vamos a ver, bueno, lo van a ver en otros cursos, va a permitir un correcto funcionamiento y una correcta diferenciación de muchas células y la formación del ADN. Y esto va a reducir el consumo de ácido fólico, reduce el riesgo de tener estas enfermedades que estamos viendo ahorita en un 50 y 70%. Y también reduce la incidencia de autismo. ¿Bien? Ahora, vamos a volver a lo que estábamos viendo hace un rato, que era lo de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Ahí más o menos estamos observando, ¿no? Y este prosencéfalo, como vemos ahí, se diferencian telencéfalo, dielencéfalo, el mesencéfalo queda como tal, el rombencéfalo en metencéfalo y bilencéfalo, y le va a continuar la médula espinal. Ahí ya vemos que los derivados adultos van a formar paredes y cavidades. Las paredes son como que los objetos concretos, ¿no? Lo que en sí va a formar tanto hemisferios cerebrales como tálamo, hipotálamo, epitálamo, glándula pituitaria, etcétera. Mesencéfalos, protuberancias, cerebelo y bulbo raquídeo, ¿no? Pero también entre estas paredes, ¿no? Como ustedes sabrán, un cuarto no se hace para que esté como hecho como un cubo, sino que un cuarto tiene adentro un espacio, ¿no? Y este espacio va a ser una cavidad que en el telencéfalo va a formar los ventrículos laterales, en el diencéfalo el tercer ventrículo, en el mesencéfalo un acueducto y el romencéfalo va a formar parte superior e inferior del cuarto ventrículo. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Ya del cerebro como tal, de la parte cerebral y la parte de arriba. Vamos a ver primero el romencéfalo. Céfalo llega al bulbo raquídeo, que no es el cerebro, pero está en el tallo cerebral. El mielencéfalo, como dice ahí, va a origen al bulbo raquídeo, ¿ok? Y va a tener dos placas, como hemos visto, tanto la placa basal como la placa alar. La placa basal va a contener los núcleos motores y va a formar el grupo eferente somático medial, visceral especial intermedio y el eferente visceral general lateral. Nótense que todos son eferentes.
¿ok? Mientras que la placa alar, ¿no? Contiene núcleos sensitivos, ¿ok? Y todos son aferentes, o sea que llegan de otro lado, ¿no? Somático, eh, especial y visceral general, ¿ok? En la placa del techo de este mielencéfalo va a contener a la tela coroidea y eh, esta va a formar una invaginación que va a formar el plexo coroideo, ¿ok? Que va a producir líquido cefalorraquídeo. Esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. En la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Eh, Chicos, pánico ahí, temblor, temblor. Hay que esperar que pase. Temblor, ¿no? Sí, 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 bien temblor, fuerte, temblor. ¿no? Sí, sí, estaba fuerte, estaba Sí, sí, muy fuerte. fuerte. Calma, 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 no, no pasa nada. Vaya, no seguro. Creo que ya pasó. Sí, creo que ya pasó. Bien, espero espero estén todos bien. Bien, vamos a continuar. Eh, bueno, decíamos que esta placa del techo del mielencéfalo va a formar la tela coroidea, que finalmente forma el plexo coroideo, que va a formar el líquido cefalorraquídeo. Y acá lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Este rombencéfalo, ¿ok? Está por aquí. Como vemos en esta cosita, esta invaginación, que es como que una salida, ¿no? Va a formar este plexo coroideo, que es como que una hojita, ¿no? Una ramita que estamos viendo por ahí, ¿no? Y esta hojita ramita finalmente forma el plexo coroideo, que va a dar, o va a secretarse líquido cefalorraquídeo, ¿ok? De ahí vemos al metencéfalo, ¿no? Que va a formar al cerebelo y el puente baróleo, de uno de las placas alares y el otro de las placas basales. El cerebelo va a tener un lóbulo flocunodular, ¿ok? Que es una pequeña, es un pequeño, ¿cómo así? Digámoslo como que un inicio, ¿no? De lo que va a ser el cerebelo como tal. Eh, es como que una semilla de palta en toda la palta en sí, ¿no? Entonces, y esta a las 12 semanas va a aparece el vermis y sus dos hemisferios, que ya son lo que restaría de la palta que estamos hablando, ¿no? El lóbulo flocular, pues aparece primero y a las 12 semanas va a aparecer lo demás. ¿Ok? Dentro de este metencéfalo, su placa basal va a contener los nervios eferentes, ¿no? Somático medial, visceral y visceral general, y la placa alar, los aferentes. ¿Ok? Y acá esto es importante, ¿sí? Porque acá nos dice que el placa alar del metencéfalo va a contener al núcleo del nervio trigémino, que es el quinto par. ¿Ok? Eso es importante. Metancéfalo, quinto par. Bien. Y acá es lo que decía, ¿no? El rombencéfalo va a estar ahí formado eh, tanto por placas basales como alares, ¿ok? Y acá vemos lo que decíamos, ¿no? Eferente visceral, eferente visceral, eferente visceral especial, general. Y ahí lo que habíamos mencionado, que es lo del plexo oroideo. Bien. Luego tenemos el mesencéfalo, que el mesencéfalo simplemente va a formar el mesencéfalo como tal en el adulto, ¿no? También ya es llamado cerebro medio. La placa basal de este mesencéfalo va a contener grupos de núcleos motores, ¿no? El medial del ojo, perdón,
ganglio eferente del, el grupo eferente somático medial que va hacia el ojo y contiene los nervios oculomotor y troclear, y el eferente visceral o grupo de la pupila que tiene el núcleo de Edinger-Wattgall. La capa marginal de cada placa basal crece y forma los pedúnculos cerebrales, ¿no? Estos pedúnculos cerebrales lo vemos aquí, ¿no? Como vemos desde la parte de arriba, ¿no? Ahí vemos nuestra médula espinal, más o menos, como lo que hemos visto, la placa basal, la placa alar, ¿no? Pero ya no es médula espinal, sino es encéfalo. Y estas cositas que son como que piecitos que le están saliendo de color más oscuro, son los llamados pedúnculos cerebrales, ¿no? Eh, Acá vemos que tiene el núcleo troclear, ¿no? El núcleo del nervio cuarto, ¿no? Eh, y bueno, entre estas pedúnculos cerebrales y el- la parte, ¿cómo se llama esta sustancia blanca? A la sustancia negra, que es importante para algunas enfermedades, enfermedades nerviosas, ¿no? Como el Alzheimer, como el Parkinson. ¿Bien? Y finalmente estos pedúnculos cerebrales van a estar ahí rodeados de esta sustancia negra. Bien. Y ahora vemos ya propiamente dicho el desarrollo del cerebro como prosencéfalo. Bien. El prosencéfalo, como decíamos, va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. Bien. Estos telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales como tal, y el diencéfalo va a formar la copa, el tallo óptico, ¿no? La hipófisis, el tálamo, hipotálamo y epífisis. Bien, ahí vemos cómo es, en la imagen vemos cómo es que crece este pequeño cerebro, ¿no? Dentro del embrión. Ahí tenemos el desarrollo del cerebro. El diencéfalo va a tener placa del techo, epífisis, placa alar y glándula hipófisis epitelial. Vamos a tocar estos tres temas puntualmente, ¿no? Porque podemos hablar mucho más, sin embargo, esto es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque la placa del techo y la epífisis eh, van a ser formadas, primero la placa del techo va a formar células ependimarias cubiertas por mesénquima, ¿ok? Y células ependimarias, como ya hemos visto, va a formar plexo coroideo del tercer ventrículo, ¿ok? Entonces, placa del techo del diencéfalo forma el eh, plexo coroideo del tercer ventrículo. Y por último está la región caudal de este diencéfalo va a formar el cuerpo pineal o epífisis. Bien, que a ver, ¿dónde está? Está por aquí. ¿Dónde está? Ahí se me fue. Lo tenía por aquí. Ya bueno, cuando lo encontramos, ahí lo ponemos. Ya. Luego, la placa alar va a formar el tálamo, va a tener relación con el tálamo y el hipotálamo. La placa alar va a formar las paredes laterales del tercer ventrículo. ¿Ok? Y estas paredes laterales, como vemos aquí, van a verse protrusiones, como estamos viendo en la parte de acá. ¿Qué son protrusiones? Son como que quistes, ¿no? Como que bolas. Están saliendo por ahí. Que se convierte en tálamo en la parte dorsal e hipotálamo en la parte ventral. Bien, entonces lo que decimos está acá. Tálamo e hipotálamo. Tálamo en la parte dorsal, o sea, en la parte de atrás, y hipotálamo en la parte ventral. Y el hipotálamo, como sabemos, va a regular funciones viscerales, como el sueño, la digestión, temperatura corporal, conductas emocionales, y algunas otras. Por último, la glándula hipófisis o pituitaria, que va a estar formada por una vegetación ectodérmica del estomodeo, llamado la bolsa de Rat, y una extensión del caudal del diencéfalo llamado infundíbulo, que es esto que está por aquí, que es como que un dedito que le sale por ahí al hipotálamo, ¿no? La pared anterior de la bolsa de Rathke va a formar la adenohipófisis,
La pared posterior de esta bolsa va a formar la pars intermedia y luego el infundíbulo que sale del hipotálamo va a formar el tallo y la pars nervosa. Acá vemos precisamente cómo es que se forma esta hipófisis o pituitaria. Bien, acá estamos viendo cómo es que del estomodeo, que ya hemos visto, ¿no? Que es como que la boca del embrión, va a salir un dedito, pero hacia adentro, ¿no? O hacia la parte de los nervios, ¿no? Del cerebro, ¿no? Y acá vemos cómo se unen estos dos, como que se cierra este dedito y finalmente estas células van a regresar a su lugar, mientras que lo que ha salido va a unirse al otro, ¿no? Y finalmente se va a formar eh, la paras nervosa, la paras intermedia y la adenihipófisis, ¿no? Bien, y por último tenemos el telencéfalo, que está constituido ¿por qué? Por hemisferios cerebrales laterales, ¿ok? Que se van a comunicar entre sí por el foramen interventricular de Monro y van a tener una lámina terminal o medial, ¿ok? ¿Qué es esta lámina terminal? Como que es una delimitación entre estos. Primero vamos a ver que existen, bueno, estos hemisferios cerebrales, tanto izquierdo como derecho, van a iniciar su formación a la quinta semana. Van a iniciar su formación por encima de la fisura coroidea eh, de la pared. La pared se va a engrosar, ¿no? Y va a formar el hipocampo. ¿Dónde está? Mm, Estoy por aquí. Ahí está. Por acá lo encontré. Comisura hipocámpica. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos por acá, por esta zona, es donde se va a engrosar, como nos dice, ¿no? Y se va a formar el hipocampo, que se encarga del sentido del olfato. Y este va a penetrar en el ventrículo lateral. Luego también se va a formar el cuerpo estriado, que es una formación eh, que estamos viendo por aquí. Cuerpo estriado nos dice, ¿no? Que va a unir tanto hemisferio cerebral derecho como izquierdo, ¿ok? Y este cuerpo estriado va a dividir en ganglios basales, tanto núcleo caudado como núcleo lentiforme. Acá ya lo tenemos en la parte C, núcleo caudado como lenticular o lentiforme. Bien, el núcleo caudado es dorso medial y el otro es ventromedial. Y el lentiforme va a formar finalmente el putamen y el globo pálido. Y bueno, estos hemisferios cerebrales van a crecer y se desarrollan formando los lóbulos cerebrales, tanto frontal, temporal, occipital y el parietal. O sea que estos hemisferios van a formar el cerebro. ¿Ok? Bueno, acá tenemos lo que es la lámina terminal, ¿no? Que es con... Sorry. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Dónde está? Estamos por aquí. Esta lámina terminal, como decíamos, es una delimitación tanto entre cerebro, bueno, este hemisferio cerebral derecho como izquierdo. Bien. Y luego tenemos a lo que es el telencéfalo, pero ya en la parte de la corteza cerebral y las comisuras. Bien. La corteza se va a desarrollar a partir del palio, ¿no? ¿Qué es el palio? ¿No? Son como que las cortezas. El palio o paleocorteza, el arqueopalio o arqueocorteza y el neopalio o neocorteza, ¿no? Estos tres van a terminar formando a lo que es la corteza cerebral. La corteza motora, ¿no? Va a contener células piramidales, mientras que la corteza sensitiva, células granulosas. Todo ya es un poquito más de histología, pero también es importante mencionarlo. ¿Ok? Como dice ahí, a medida que se desarrolla la corteza cerebral, aparecen grupos de fibras nerviosas, llamadas comisuras, ¿no? Que conectan
áreas correspondientes a los hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un lado del hemisferio cerebral, ¿no? El lado derecho, digamos, hay una zona que reconoce a tu mamá, ¿no? Que reconoce a la persona que tú conoces como mamá, del otro lado también. Entonces, hay una comisura, ¿no? Un grupo de fibras nerviosas que unifican estas dos zonas, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. ¿Ok? La primera comisura, que es la anterior, va a conectar al bulbo olfatorio. La segunda va a derivar del hipocampo y converge en la lámina terminal cerca de la placa del techo del diencéfalo. ¿Ok? Acá vamos a estar viendo que esta que vemos aquí es la comisura anterior. Bien, y así se van a estar formando estas comisuras. Luego va a estar la comisura del cuerpo calloso, que va a conectar áreas no olfatorias del neocórtex, ¿ok? Y va a aparecer más o menos en la 10ª semana. Y bueno, va a existir otras comisuras como la posterior, la vía neural, el quiasma óptico. Está por aquí. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos una vista cerebral un poquito más grande, ¿no? Acá el medio que estamos viendo aquí es lo que se denomina cuerpo calloso. Luego, debajo de esto tenemos el tercer ventrículo, ¿no? Masas intermedias. Acá está el pedúnculo cerebral, el puente barolio, la médula oblonga. Ahí tenemos el cerebro en rosado. Debajo tenemos el cerebelo, ¿no? Acá en la entrada del cerebelo, vamos a ponerlo de color azulito. En la entrada del cerebelo tenemos a los plexos coroideos y debajo al cuarto ventrículo. ¿Ok? Esto ya es solamente es una vista general. No tienen que preocuparse mucho de esto. ¿Ok? Después de haber visto cómo se forma nuestro cerebro, ¿no? Vamos a ver el desarrollo tanto de las meninges como del líquido cefalorraquídeo. Las meninges van a derivar del mesodermo y la cresta neural. Esto es importante, ¿no? Entonces, mesodermo y cresta neural forman las meninges. Aproximadamente entre la perdón, cuarta, cuarta y quinta semana. Bien, la pía madre y la aracnoides van a formar a las leptomeninges y entre estas va a circular el líquido cefalorraquídeo. Vemos en nuestro cuadrito, ¿no? Primero, o más externo, por así decirlo, está la dura madre, luego la aracnoides, que es una capa, como si fuera una tela de araña, por algo se llama aracnoides, y más pegada a los neuronas, ¿no? El cerebro como tal, está la pía madre. Entonces, este, esta, bueno, la dura madre va a ser un saco fibroso, ¿no? Fibra que es resistente y va a encerrar a todo lo demás. eh, bueno, todo lo que está debajo, ¿no? Que es aracnoides, pía madre y cerebro. Además tiene función de sostener. Existen granulaciones, como vemos aquí en esta parte, la parte del medio, lo voy a poner así. Existen estas granulaciones que van aracnoideas, ¿no? En la zona de las aracnoides, que van a permitir la reabsorción del líquido cefalorraquídeo al sistema venoso, ¿no? Más que nada por el agua, ¿no? Que es reutilizable. Este líquido cefalorraquídeo, como sabemos, es secretado por los plexos coroideos ubicados en los ventrículos principalmente. Bien, y estos plexos son modificaciones de la capa ependimaria, como ya hemos visto. Se producen aproximadamente 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día que mantiene en suspensión al cerebro. Bien, eso es por esta parte. Y acá tenemos una vista panorámica de lo que son los genes implicados en lo que viene a ser la formación del cerebro, ¿no? Los genes OX, primero, van a formar a los LIM1 y el OTX2,
que son expresados tanto en la placa precaudal como en la placa neural. Esto en las primeras diapositivas lo hemos explicado, ¿no? En dónde está la placa precaudal y neural, perdón. Y estos LIM1 y OTX2 van a formar patrones del eje anterior posterior del romboencéfalo e identidad de las rombómeras. Que vamos a ver después qué son las rombómeras. Luego, la cresta neural anterior y el istmo romboencefálico van a secretar o van a activar este FGF8. Estos FGF8 van a dar expresión a la WNT1, que eso tiene que ver mucho con el corazón, en revisen la clase de corazón, y los genes en Gradle 1 y en Gradle 2. En Gradle 1 va a formar la región dorsal del mesencéfalo y anterior del romboencéfalo cerebelo. Y el en Gradle 2 va a dar origen al en desarrollo cerebeloso. Por último, o bueno, después tenemos el extremo craneal del prosencéfalo que va a formar este FOXG1, va a dar el desarrollo del telencéfalo. La placa precordal también va a formar el NKX2.1 que va a dar el desarrollo del hipotálamo. Y el ectodermo no neural, ¿ok? Es ectodermo que no ha sido utilizado para formar las células nerviosas, ¿no? Va a formar BMP4 y BMP7, que va a dar expresión a los genes de dorsalización, ¿no? O sea que la diferenciación entre adelante y atrás. Bien, y nervios craneales. Hasta ahí está todo claro, chicos. ¿Todo bien? Vale. Sí, Néstor. ¿Todo bien? Ok, ok, gracias. Sí, para ir ya terminando, tenemos aquí a nuestros nervios craneales, bien, van a formarse hasta la cuarta semana, donde ya van a estar formados todos los núcleos de las 12 pares craneales. Sobre el olfatorio 1, que es el olfatorio que es el primero, el óptico 2, no se van a derivar el tallo cerebral. Esto es importante. Pueden preguntarles cuáles se derivan y cuáles no. Revísenlo, por favor. El lóculo motor 3 se forma fuera del romboencéfalo, ¿no? Porque la mayoría de de estos pares motores, ¿no? Pares craneales, ¿no? Nervios craneales, se van a formar en el romboencéfalo. Pero el oculomotor 3 tampoco no va a formarse en el tromboencéfalo. Luego, los centros de proliferación en el neuroepitelio se diferencian en 8 segmentos, que son rombómeras. Como vemos ahí. Entonces, ¿qué eran los rombómeras? Son neuroepitelio que se diferencian nada más en 8 segmentos. Y estos 8 segmentos van a dar origen, ¿ok? A los núcleos motores de los pares 4 al 12 y excepto el octavo. O sea que van al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 no, al 9, perdón, si no se escribe 9, si se escribe 9, al 10, al 11 y al 12. Bien, el octavo no. El octavo, que es el auditivo, tiene un origen múltiple en la cresta neural y las placodas ectodérmicas. Bien, más o menos así es como se forman estos nervios craneales. Y acá, Néstor, ¿por qué está en blanco? ¿Qué ha pasado? Eh, a ver. Mm, pues, yo también me pregunto qué ha pasado. ¿Dónde está? Ok, ya. ¿Recuerdan, chicos, cuando estábamos hablando de la parte del cráneo, ¿no? La parte está el cráneo, ok, que había una parte del cráneo que finalmente
si es que no se forma, ¿no? Va a dar lugar a ¿cómo decirlo? Sabemos que si es que no se forma correctamente una estructura, va a dar lugar a una patología. Bien, entonces puede haber defectos, los principales, los que sí van a ser muy notorios, son los defectos de osificación del cráneo, ¿no? Normalmente no se osifica bien en esta zona, que es la zona de la parte de atrás, bien en la parte de atrás de la cabeza, y esto puede dar lugar a la meningocele, meningocele, a la perdón, meningoencefalocele y a la meningohidroencéfalocele. Néstor, ¿qué trabalengua me estás diciendo? Yo sé, pero calma. Ya. La meningocele es cuando esta placa, ¿no? Eh, bueno, placa más que placa es pues la bóveda craneana, ¿no? No se termina de cerrar como tal, ¿ok? Y simplemente como que queda un espacio, ¿no? Este espacio, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Este ha salido. ¿Pero qué cosa ha salido? En una meningocele ha salido simplemente, y claramente es grave, ¿no? No, pero no es tan grave como digamos. ¿Y qué es lo que lo va a cubrir? Lo va a cubrir la piel. Bien, las meninges han salido ahí. Y una meningoencefalocele, que ya es un poquito más grave en esta interacción entre espacio exterior y y cerebro, ¿no? Este cerebro, que lo vamos a poner como rojo, ha salido ahí, como si fuera un dedo, ¿no? Ha salido hacia el exterior y está cubierto por un poquito de piel, ¿ok? Y bueno, en una meningohidroencefalocele, que es mucho más grave, ¿no? Que el espacio es más grande. ¿Por qué? Porque ha salido cerebro, pero no ha terminado de llenar toda esa zona, ¿no? También ha salido ahí las meninges. ¿Y qué más ha salido ahí? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eh, pues esto normalmente se corrige con cirugías, ¿ok? Y principalmente ¿dónde se da? En el hueso occipital. Bien, más o menos tiene una prevalencia de 1 a 12.000 nacimientos. Bien, y bueno, ¿qué pasaría si es que no se cierra completamente el tubo neural, ¿no? Como decíamos ahí, tubo neural, ¿no? Va a tener una parte anterior, una parte posterior, que creo que no les mencioné, bien, que se denominan poros, ¿no? La parte de arriba, la parte de la cabeza, se denomina neuroporo, perdón, neuroporo rostral, y la parte de abajo, neuroporo caudal. Bien, ¿qué pasa si es que por A o B motivo no se va a, no se cierra completamente? Bueno, sabemos que principalmente no se cierra esta parte, ¿no? La zona de la cabeza. ¿Qué es lo que pasaría? Simplemente el feto no va a salir, o no, bueno, cuando salga el cuerpo de la madre, simplemente no va a tener cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque al no cerrarse simplemente esta zona, no se van a expresar algunos genes que necesita el cerebro para poder formarse correctamente, ¿ok? Y a eso, ¿cómo se le va a llamar? Anencefalia.
no tiene cefalia, no tiene cerebro. Principalmente puede darse en fetos de carácter masculino. Bien, vamos a hablar también, bueno, así nomás, de la microcefalia, que es una bóveda craneana en tamaño anormal, ¿no? Em, y en la microcefalia, ¿ok? Puede ser carácter autosómico recesivo, herencia autosómica recesiva, bien, y derivar de factores prenatales como la infección, tal vez una infección a eh, toxoplasma, ¿no? Que es un parásito, bien, puede generar estas microcefalias y también otros factores teratógenos como las drogas, radiación, etcétera. Y bueno, si es que la persona no tiene un desarrollo cerebral completo, ¿no? Un cerebro normal, ¿qué es lo que pasa? Simplemente pues eh, hay una discapacidad intelectual, ¿no? No llega a ser eh, capaz intelectualmente. Y por último, tenemos a la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? ¿No? Que mayormente va a derivar de la obstrucción del acueducto de Silvio, ¿no? El acueducto de Silvio, ¿no? Que es este acueducto, por acá nuestro pequeño cerebro, ¿sí? El acueducto de Silvio es aquel que va a conectar la S que está en naranja, el que va a conectar a los ventrículos laterales y el tercer ventrículo que están dentro del cerebro con el líquido cefalorraquídeo que circula por, por la médula espinal, ¿ok? Puede haber una estenosis que es como que un estrechamiento, ¿no? Un estrechamiento del este acueducto. Y bueno, las suturas del cráneo, al no estar fusionados, se van a ensanchar. O sea, el líquido cefalorraquídeo va a invadir toda la parte del cráneo, ¿ok? Y como las suturas del cráneo al nacer, pues simplemente están ahí, no hay muchas molleras, eh, simplemente se van a ensanchar y pues, el cráneo va a crecer, ¿ok? Bien, bueno, y eso es todo, chicos. Muchas gracias. Bien, espero que les haya servido la clase. En un ratito les mando el post-test, no se preocupen, al chat de WhatsApp para que puedan resolverlo. Sí, muchas gracias, chicos. Eso es todo por hoy. Gracias. ¿También podrías enviar el PPT, porfa? O Ah, bueno, sí, el PDF. sí, no te preocupes, lo voy a mandar en un rato. Ok, gracias. Ok, gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Néstor. Gracias, Néstor.